viste la serie de Netflix Mindhunter, recordarás las escenas inquietantes donde dos agentes del FBI conversan con un hombre enorme, de voz tranquila, sentado frente a ellos. Ese hombre mide más de 2 metros, habla con serenidad y mientras sonríe, describe cómo decapitó, mutiló y violó cadáveres de mujeres jóvenes. No es un personaje inventado. Ese hombre existe. Su nombre es Edmund Emil Kemper III. Hoy recorreremos su vida, sus crímenes, su mente y su importancia dentro de la criminología moderna. Un viaje que comienza en su infancia rota, continúa con una adolescencia sangrienta y culmina en una serie de asesinatos que marcaron a California en los años 70. Un relato que, a pesar de lo macabro, es esencial para entender cómo se construye la mente de un asesino en serie. Ed Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su padre, Edmund Kemper II, fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre duro, distante, que nunca encontró su lugar después de regresar del ejército. Su madre, Clarnell Strandberg, era una mujer dominante, autoritaria, que no tardó en desarrollar un odio casi visceral hacia su propio hijo. El matrimonio se deterioró pronto. Cuando Ed tenía apenas 9 años, su padre abandonó el hogar. Él mismo confesó más tarde que ese fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Sentía que había perdido a la única persona que le mostraba afecto y cariño. Clarnell descargaba toda su frustración sobre él. Le repetía constantemente que era feo, que jamás encontraría una novia, que ninguna mujer podría amarlo. Lo comparaba con su padre, a quien llamaba un inútil. Lo castigaba de manera cruel, obligándolo a dormir en el sótano oscuro de la casa, aislado de sus hermanas. Ella decía que lo hacía porque temía que pudiera hacerles daño. Imaginen la escena. Un niño de apenas 10 años, encerrado solo en un sótano frío, escuchando los pasos de su madre en la planta superior, convencido de que no era digno de compartir el mismo techo que el resto de la familia. Ese sentimiento de rechazo crecería como una semilla envenenada dentro de él. Desde pequeño mostró conductas perturbadoras. Ed jugaba a decapitar muñecas, practicaba ejecuciones con cuchillos y palos, jugaba a la silla eléctrica, donde él mismo era ejecutado, y comenzó a torturar animales. Enterró gatos vivos y a otros los decapitó. Más tarde dijo que con esos juegos practicaba. Era un niño muy alto, torpe, intimidante, que no encajaba con los demás. Pero su mente ya estaba marcada por la violencia. En 1964, con solo 15 años, Ed se trasladó a vivir con sus abuelos paternos, Maud y Edmund I, en un rancho en North Fork, California. Su madre ya no quería hacerse cargo de él. Un día, tras discutir con su abuela y ver que ésta tenía un carácter bastante similar al de su madre, tomó un rifle calibre 22 y le disparó en la cabeza. Cuando el abuelo llegó del mercado, Ed también lo mató, para que no sufriera al ver el cadáver de su esposa. Más tarde explicó: quería saber cómo se sentía matar a alguien y odiaba a mi abuela. Con mi abuelo, simplemente no quería que descubriera lo que había hecho. Tras los asesinatos, llamó a su madre y confesó lo ocurrido. Fue arrestado y enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Allí, los médicos descubrieron algo sorprendente.
Ed tenía un coeficiente intelectual de 145. Era brillante, manipulador, capaz de memorizar manuales enteros de psicología. Con el tiempo, aprendió cómo decir exactamente lo que los psiquiatras querían escuchar. En 1969, con 21 años, fue liberado bajo custodia de su madre. Varios médicos advirtieron que era peligroso y que no debía volver a vivir con ella. Pero el sistema falló y el monstruo volvió a casa. De vuelta en la sociedad, Ed compró un coche y comenzó lo que él mismo llamó su periodo de práctica. Durante meses recogía a chicas en las carreteras de California. Las llevaba a su destino sin hacerles daño, observaba sus reacciones, aprendía cómo ganarse su confianza, cómo ocultar sus armas en el coche, cómo hablarles de manera tranquila para que no sospecharan. Su truco favorito era mirar el reloj de forma exagerada, como si tuviera prisa. Eso hacía pensar a las chicas que era un hombre ocupado, que debía tener una cita y que les estaba haciendo un favor para llevarlas a su destino. Pero dentro de él, la tensión crecía y pronto pasó de la práctica a la acción. Era 7 de mayo de 1972, cuando Edmund Kemper llevaba meses practicando. Sabía cómo detener el coche, cómo sonreír y cómo aparentar seguridad. Ese día, vio a dos chicas jóvenes haciendo autostop cerca de la Universidad Estatal de Fresno. Mary Ann Pease, de 18 años, estudiante brillante, con sueños de ser maestra, y Anita Luquesa, también de 18 años, alegre, extrovertida, con un futuro lleno de planes. Ed se detuvo y abrió la puerta de su coche. Las chicas dudaron al principio, pero él les mostró una sonrisa amable y un porte tranquilo. Medía más de 2 metros, sí, pero parecía un gigante bonachón. Les dijo que podía llevarlas hasta Stanford. Finalmente, las chicas aceptaron. Durante el trayecto, Ed siguió su plan. Conversó con ellas, bromeó, incluso fingió mirar el reloj para dar la impresión de que tenía un compromiso y no era peligroso. Pero en realidad, se dirigía a un área remota cerca de Alameda que ya había escogido como lugar seguro para atacar. Cuando se detuvo, todo cambió. Sacó un arma y esposó a Mary Ann. Luego, con un cuchillo, la apuñaló hasta matarla. Anita, horrorizada, intentó calmarlo, prometiéndole que no diría nada, que solo quería irse a casa. Pero Ed sabía que no podía dejar testigos. La estranguló con sus propias manos. Después, llevó los cuerpos a su apartamento en Alameda, donde los decapitó y abusó de ellos. Finalmente, escondió los restos en las montañas de Loma Prieta. Solo la cabeza de Mary Ann fue encontrada meses después. El resto jamás se recuperó por completo. Ese crimen fue un punto de no retorno para Kemper. Él mismo confesó que al terminar sintió una mezcla de poder y miedo. Por un momento pensé, ya crucé la línea, ya no hay vuelta atrás. En septiembre de 1972, su siguiente víctima fue Aiko Koo, de apenas 15 años. Era bailarina, talentosa, con toda una vida por delante. Esperaba el autobús después de una clase de danza en Berkeley. Ed se detuvo y le ofreció llevarla. Al principio, ella se mostró desconfiada, pero terminó aceptando. Durante el trayecto, Kemper jugó con su mente.
Llegó incluso a dejarla salir del coche en un momento fingiendo un descuido. Aiko, confundida, volvió a entrar voluntariamente. Ese detalle, según Ed, fue un ensayo de control absoluto. Lograr que la víctima volviera al lugar donde moriría. La estranguló dentro del coche y después abusó de su cadáver. Más tarde, confesó que con ella sintió por primera vez que tenía un poder absoluto sobre la vida y la muerte. En enero de 1973, Cindy Scholl, de 19 años, era estudiante universitaria en Cambridge College. Una chica amable, querida, con un futuro prometedor. Kemper la recogió y la llevó a la casa de su madre en Apartamento Santa Cruz. Allí la disparó con un revólver calibre 22. Descuartizó el cuerpo en el garaje de su madre y metió los restos en bolsas de plástico. Al día siguiente condujo hasta un acantilado y arrojó las bolsas al Océano Pacífico. Semanas más tarde, surfistas encontraron partes de su cuerpo flotando en la playa. Una noche lluviosa de febrero de 1973, Rosalind Thorpe y Allison Liu, ambas estudiantes de la Universidad de California en Santa Cruz, hacían autostop para regresar a casa. Ed las recogió en el campus. Mientras conducía, disparó a Rosalind en la cabeza. Allison entró en pánico, pero no tuvo oportunidad. Fue estrangulada. De nuevo, llevó los cuerpos a la casa de su madre y los descuartizó en el garaje. Después, los abandonó en lugares distintos alrededor de Santa Cruz. Kemper hablaba con los cuerpos. Confesó que podía conversar con las cabezas decapitadas porque, según él, así era más fácil que cuando estaban vivas. Practicaba necrofilia con ellas y mantenía piezas de las víctimas como trofeos. Cada asesinato le daba una sensación de poder, pero nunca era suficiente. Él mismo admitió más tarde que todo lo que hacía era un ensayo general para lo que realmente deseaba: matar a su madre. Todas esas chicas eran mi madre. Cada vez que las mataba, era ella quien mataba en mi mente. La madrugada del 20 de abril de 1973, Clarnell llegó a casa después de beber. Al verlo, le dijo: «Seguramente vas a estar despierto toda la noche pensando en lo mala que soy». Esa fue la última frase que escuchó. Mientras dormía, Ed tomó un martillo y la golpeó en la cabeza. Luego la decapitó. Le arrancó la laringe e intentó desecharla en el triturador de basura. Durante horas habló con la cabeza de su madre, abusó del cuerpo, descargando todo el odio acumulado durante años. Más tarde, invitó a una amiga de su madre, Solid Hollett, de 59 años. La estranguló y colocó ambos cuerpos en la cama como si durmieran. Después de los asesinatos, Ed condujo más de 1.600 kilómetros hasta Pueblo, Colorado. Desde allí llamó a la policía y confesó. Al principio, los oficiales pensaron que era una broma. Kemper era conocido en bares de policías donde charlaba sobre crímenes. Pero al comprobar la casa de su madre, encontraron los cuerpos. Edmund Kemper fue arrestado sin resistencia. En prisión, agentes como John Douglas y Robert Ressler lo entrevistaron durante horas. De esas conversaciones nació el primer programa de perfiles criminales del FBI. Kemper hablaba con calma, detallando cada crimen, cada pensamiento, y nunca mostraba arrepentimiento real. En una ocasión,
Mientras Ressler estaba solo con él, Ed le dijo: ¿qué harías si ahora mismo rompiera estas esposas y te arrancara la cabeza? Ressler, aterrorizado, respondió: sería muy poco profesional de tu parte, Ed. En noviembre de 1973, Kemper fue declarado culpable de 8 asesinatos confirmados. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin libertad condicional. Hoy, Ed Kemper sigue vivo, con más de 75 años, cumpliendo condena en la prisión estatal de California. Se comporta como un preso modelo. Incluso grabó audiolibros para ciegos leyendo cuentos y novelas. Sin embargo, la imagen de ese hombre gigante, calmado, hablando sobre cómo decapitaba y conversaba con los cadáveres, sigue siendo una de las más inquietantes en la historia del crimen. Ed Kemper no solo fue un asesino serial, fue también un espejo para la ciencia criminal. Un hombre que ayudó paradójicamente a que el FBI entendiera cómo piensan los asesinos en serie. Pero detrás de esa utilidad científica queda su verdadera esencia. Un niño abandonado, humillado, convertido en un monstruo por su odio hacia su madre, y que encontró en el asesinato la manera de expresarlo. Su historia es un recordatorio oscuro de cómo se construye un asesino y de cómo a veces la mente humana puede convertirse en su propio sótano, frío, oscuro y sin salida.